Como les va, estamos acá en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, en el Salón de la Juventud Néstor Kirchner, con alguien que apreciamos mucho, alguien que es un poco la referencia obligada para que le peguen y también para muchos que los siguen, digamos, en esta construcción que es la Cámpora, que es el diputado nacional Andrés El Cuervo, hincha de San Lorenzo, Larroque. Muchas gracias, Cuervo, por recibirnos. ¿Alguien que te dice Andrés o todo el mundo te dice Cuervo? Cuervo. Cuervo. ¿Desde cuándo? Y de los 8 años, más o menos, 8 o 9 años. ¿Siempre por el tema de San Lorenzo? San Lorenzo. ¿Y de dónde vino? ¿Familiar? Y bueno, mi familia es mitad de San Lorenzo y mitad de Huracán, por cuestiones de barrio, Boedo, Pompeya. Yo me crié en el Bajo Flores, que bueno, en la etapa de los 80 y los 90 obviamente creció mucho el tema del arraigo y la presencia de hinchas de San Lorenzo, y bueno, enseguida se dio el apodo y quedó. ¿A los 8 años te hiciste hincha de San Lorenzo? No, era de antes, de nacer. Pero ahí en la primaria empezaron a decir Cuervo, y bueno, en la secundaria Cuervo, y Cuervo. ¿Y tu militancia cuándo empieza, digamos, desde muy chico? No, y en primer año del secundario. ¿Hiciste en la zona? Ahí claro, hiciste en el Nacional Buenos Aires. Antes no militaba, pero me interesaba la política, siempre me interesó, digamos, porque toda mi familia un poco siempre le interesó la política, pero sí en primer año de secundaria empiezo a tener una militancia concreta, en principio en el marco de lo que era la periferia del centro de estudiantes. Yo en ese momento tenía 13 años, ¿no? Y ya hacia fin de año, sí, ya me metí, hacia fin de primer año ya fui inclusive candidato para algo, no me acuerdo, delegado o algo, bueno, y empezó, bueno, en el marco de eso del centro estudiante a crecer hasta que, bueno, yo allá ya finales, ya fui presidente del centro estudiante. Vos sabés que el otro día, bueno, sí, por supuesto, Gabriel Mariotto decía que la política es algo que uno empieza, digamos, del momento que se involucra y es un militante político, va desde que el momento que uno tiene esa revelación o esa vocación o esa voluntad y que no termina nunca más allá de los cargos, ¿no? Un poco haciendo referencia a algunas, vos que sos diputado nacional, pero por Capital Federal, algunos personajes para mí nefastos y complicadísimos, como Mauricio Macri y esta nueva estrella de la nadería, que es María Eugenia Vidal, ¿no? Que con esa carita de yo no fui, bueno, dice cualquier cosa y se saca los problemas de encima, y que creen que es que la política dura en el tiempo que están en los cargos, y que después se ocupan de otra cosa o antes de otra cosa. ¿Vos cómo pensás que es lo de la militancia política? No, por supuesto, es una elección, es una forma de vida, una elección de vida, y particularmente creo que el fenómeno del macrismo, ¿no?, como expresión de los grupos económicos, viene a la política a destruirla, ¿no?, a tratar de que la política vuelva al estadio de los 90, en la cual era una práctica absolutamente desprestigiada, puesta al servicio de los grupos económicos, porque los grupos económicos eran los que dominaban. Entonces, uno cuando ve que la expresión del macrismo permanente es generar caos, es no hacerse cargo de nada para generar caos, uno dice, ¿qué están buscando? Están buscando destruir el Estado y destruir la política. ¿Para qué? Para que de ese prestigio vuelvan a tener el control los sectores económicos. Entonces, por esa razón es que Macri puede decir, o María Eugenia Vidal, que ellos están de manera pasajera en esto, porque en realidad lo que quieren es destruir a la política para volver a gobernar desde su sector natural, que son los grupos económicos y el poder económico. En nuestro caso es todo lo contrario, uno a la política la siente, la vive con pasión, es decir, uno permanentemente se emociona frente a cada epopeya cotidiana que significa esta gestión de gobierno y esta construcción política en la base territorial que es el peronismo, que es el kirchnerismo, como le queramos llamar. Cada uno tiene libertad, digamos, de definir su identidad. En el caso nuestro somos, por supuesto, peronistas.
Y estamos viviendo una épica que nos recuerda a los grandes momentos de la historia argentina, y lo vivimos con mucha felicidad, sabiendo que faltan muchas cosas para realizar, pero entendiendo que en la realización y en la lucha cotidiana por llevar adelante esos objetivos, nosotros somos felices en el marco de la militancia. Yo siempre digo, yo no tengo ya un amigo que no sea militante, pero no porque todos los compañeros, por suerte, han abrazado la participación política por lo que significa este auge de la militancia. A mí en los 90 prácticamente no tenía amigos en la militancia, porque es decir, claro, la militancia era una expresión muy marginal, muy reducida. Y yo siempre cuento, yo tenía que explicar qué íbamos a hacer nosotros, por ahí en su momento la Villa 20 de Lugano, que digamos los sábados en principio, después empezamos a ir todos los días, o todo momento libre que uno tenía, o por lo menos yo y un grupo de compañeros lo íbamos a dedicar a nuestro espacio de militancia territorial, que en ese momento era la Villa 20 y después se fue expandiendo, ¿no? Entonces en ese momento yo tenía que explicarle a un montón de mis amigos por qué no iba a su cumpleaños, por qué no iba a un partido de fútbol o a tal evento por ahí que en el grupo de amigos era algo que no se podía faltar, pero que uno tenía prioridades y tenían que ver con la militancia y con la construcción colectiva. Obviamente no teníamos un proyecto general, un proyecto político que nos pudiera contener a todos. Resistíamos al neoliberalismo. Claro. Entonces, ahora, cuando se puede dar vuelta esta historia a partir del 2003 y se puede construir un paradigma y un proyecto de país, uno empieza a encontrar que muchos amigos que en aquel momento eran indiferentes o quizás por ahí hasta compartían alguna lógica de la antipolítica, empiezan a comprender por qué la política está metida en la vida cotidiana de todos y por qué es la herramienta de transformación. Bueno, eso está en las antípodas del pensamiento macrista. Cuervo, vos decías que tus amigos no hay ninguno que no esté, digamos, comprometido políticamente de alguna manera, pero también ha pasado un fenómeno por reacción, siempre a partir de la reacción, que algunos amigos que uno tenía, que opinan y que están en contra, han dejado casi hasta de saludar o de hablar. Ha habido, y no es porque uno no los quiere integrar o puede hacer un pequeño espacio, digamos, decir, bueno, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de esto, sino que ellos nos empiezan a considerar, a los que somos militantes, los que estamos dentro del movimiento nacional y popular, prácticamente como si fuéramos marcianos, como gente contagiosa. Son ellos los que nos separan a veces, algunos de ellos, ¿o no? Sí, yo eso lo veo por ahí con la generación nuestra, o por lo menos con la gente que yo conocía de siempre, de mi generación, es como que me la vuelvo a encontrar y me sorprende porque me la encuentro en actos, ¿entendés? Y de repente digo, ¿qué haces vos acá? Y vos también, ¿no? Porque digo, no, bueno, al final, entonces me da la sensación que inclusive vienen y reconocen, decir, bueno, este loco tenía algo de razón, ¿no? Digamos, estos compañeros o estos que eran por ahí sapos de otro pozo en otra época, demostraron que tenían algo de razón. Y uno se reconforta en eso. Ahora, sí lo que me pasa es ver gente por ahí más grande, de otras generaciones, que sí, y lamentablemente inclusive compañeros que eran del campo popular o que por ahí hasta inclusive participaban de una militancia, te diría más de una tendencia de izquierda, que dan en la línea por ahí de los bonazos, de ciertos referentes que inclusive en algún momento se enmarcaban en una progresía, han potenciado, digamos, su enojo con este proyecto político, y creo que tiene que ver con una cosa muy egoísta y muy personal de decir, como que lo hizo Néstor, lo hizo Cristina, esto lo construyeron y no lo hicieron ellos, que por ahí habían luchado o se consideraban más luchadores en la etapa de los 70 y han profundizado un encono, digamos, y un enojo por izquierda, digamos, ¿no? Siempre por esa progresía también, ¿no? Como que no lo hicieron ellos, o como siempre ellos tenían clara estrategia y como se vieron afuera de esto no tuvieron la humildad de incorporarse. Y después sí me pasa por ahí algunos pocos familiares que siempre fueron de un pensamiento conservador, que han radicalizado hacia la derecha, ¿no? Han exacerbado su gorilismo. Qué terrible, sí, algunos se han puesto de un gorilismo que uno no puede entender, ¿no? Eso ocurre, eso me pasa más con alguna parte muy poquitos igual de la familia, pero bueno, también hay otras gratas sorpresas en la familia, me ha pasado de familiares que quizás eran de insospechada filiación política y hoy se filan criminalistas. Más, voy a confesar algo,
Mi vieja, si se puede decir, nunca tuvo fue siempre, no sé si antiperonista, pero ninguna simpatía con el peronismo. Y hoy es netamente kirchnerista y creo que hasta ha resignificado o reevaluado su valoración del peronismo a través de este proyecto político. Que es esencialmente una consecuencia y una continuidad histórica del peronismo, y como decía Perón, digamos, ninguna doctrina si en el tiempo no se va ayornando, no se va modificando, se muere, y creo que esto es realmente este momento que significa el kirchnerismo, donde todos los que somos peronistas verdaderamente estamos metidos, aquellos que venimos de los 70, digamos, sabiendo que por suerte alguien de nuestra generación y los que lo siguen estuvieron ayudándonos. Pero vamos a hacer un corte porque tengo a Carlos Rufo, el productor, haciéndome una seña que ya es un payaso. Ahora volvemos. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Bueno, y ahí vi un fenómeno. Yo el otro día escribía en Tiempo Argentino que el cambio cultural más grande que se ha producido en la Argentina es este cambio del lavado de cerebro, en donde la gente ha valorizado, como decíamos, la política y el rol del Estado. Y esto ha permitido que miles y miles y cientos de miles de jóvenes estén militando y estén con esta épica, esta cosa de epopeya que se está viviendo en este momento. Y vos sos dirigente de la organización juvenil más grande y que tiene realmente un trabajo constante. ¿Cómo lees vos todo esto que está pasando y los golpes que se le pegan a la Cámpora y a otras agrupaciones juveniles también? Bueno, nosotros lo vemos como una revolución, digamos, ¿no? Hay mucha discusión acerca de ese término, pero en términos culturales, en la concepción política, esto es una revolución muy profunda, porque el primer gran cambio, la primera gran ruptura, como decías vos, es poner, digamos, a la política sobre la economía y el mercado, que eso ya, para lo que habían sido las décadas anteriores en nuestro país y en América Latina, es una transformación impresionante. Y yo creo que enmarcado en eso, ¿no? y la valorización de la política tiene que ver con que la herramienta del Estado comienza a tener presencia y a cambiar la vida, ¿no? de nuestra sociedad, como lo hizo el peronismo de Perón y Evita. Se encadena con otra gran definición de Néstor y de Cristina, que tiene que ver con que en el marco de la política, hacia adentro de la política, también había que hacer una transformación, que no solamente había que poner la política sobre la economía y sobre el mercado, sino que la política también tenía que replantearse un montón de fundamentos o de formatos de funcionamiento que venía trayendo. Y en ese marco me parece que lo que estamos viviendo hoy es el despliegue de un concepto que tiene que ver con que la organización popular, la organización colectiva, la militancia, bueno, cada uno le encontrará su denominación, pero esa construcción que tiene que ver con orgánicas y con estructuras no embarcadas en un jefe o en una lógica individual de la teoría del jefe por el jefe mismo que se saca la foto y no discute con nadie, sino esta construcción de orgánicas se está desplegando y está produciendo un fenómeno en el cual los pibes encuentran participación real, digamos. Pero hay una vieja discusión si participación es una palabra correcta, ¿no? Porque para mí no alcanza con la participación, tiene que ser organización, pero bueno, en un momento, digamos, la derecha, por esas cuestiones que tiene de inundar conceptualmente todo, instaló la idea de que lo bueno es la participación a seca, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos viendo es un fenómeno de participación orgánica, digamos, un estadio superior. Los pibes se organizan, los pibes comprenden que tienen que discutir y que tienen que estructurarse para que sus objetivos políticos puedan realizarse, es decir, no alcanza solamente con declamar grandes ideas o el testimonialismo que podía existir en una etapa previa, sino que ahora, además de tener esas ideas transformadoras, cada uno le pondrá su nombre, hay que organizarse en función de esos objetivos. No alcanza con la idea
con el ideal, sino que hay que organizarse en función de eso. Y que la organización cuesta, tiene su trabajo, porque hay que amalgamar. Perdóname, pero vos sabés que hablando de eso, perdóname que te interrumpa, pero Perón decía que organizar es adoctrinar. Claro. Y esto es una de las cosas que, digamos, que parece, ay, qué feo adoctrinar, parece que uno estoy dando una clase, pero no. Es vencer el individualismo, es vencer, o sea, organizar es difícil, cuesta, porque todos venimos, cada uno viene con primero con su impronta personal, después con cada uno con su librito, ¿no? Cada metro con su librito, y hay que juntar a todos los compañeros y un poco encontrar y trabajar en un método común, porque para que el colectivo pueda realizar, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de cuál es el método o la forma de ejecución de la idea que compartimos, ¿no? Nosotros tenemos una unidad de concepción, pero la tenemos que trasladar a la unidad de acción, ¿no? Eso decía Perón en Conducción política. Entonces, libro de cabecera mío y seguramente tú. Sí, por supuesto. Entonces, las formas de ejecución, bueno, son variadas porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene su proceder, cada uno tiene inclusive cada uno tiene sus días, porque eso también hay que... También, claro. Cada compañero tiene su día, y en esto también me parece que hay que humanizar, ¿no? Hay que humanizar más y salir de por ahí de algunos formatos, ¿viste? Donde se sacralizaba al dirigente, y no, sí, el dirigente también mete la pata. Ahora, si el colectivo y la organización lo contiene, ese error puede ser que se minimice y digamos, se relativice en el marco de una construcción conjunta. O sea, yo creo que nosotros estamos viviendo hoy el despliegue de ese paradigma, ¿no? en el plano de la militancia, y eso hace que los compañeros se sientan protagonistas. Y también hay otra cuestión, otro ejemplo de conducción política, el ejemplo de Epaminondas, ¿no? El general tebano, ¿no? Que decía, porque también, si todos quieren ser protagonistas de todo y número uno, vamos a la pelea individual, de que todos quieren estar en la foto, todos quieren cerrar el acto, todo. Entonces el ejemplo de Epaminondas, ¿qué planteaba? El general tebano, que el tipo nunca había perdido ninguna batalla, era un general brillante, y una vez que la pierde, la condena, digamos, por la derrota, es que tiene que encargarse de la limpieza de Tebas. Bueno, cuenta la historia que Tebas nunca estuvo tan impecable y limpia como en el momento que le tocó limpiar. Tener otra tarea. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que serle útil al conjunto en donde le toque. Y esto también es algo que se aplica en la gestión del gobierno y en la concepción que tiene Cristina, y Néstor la tenía por supuesto, del Estado. Es decir, cada uno tiene que hacer bien lo que le corresponde, porque esto es una construcción colectiva donde todos aportamos. Entonces, si a un compañero lo mandan a una tarea determinada, y bueno, tiene que ir ahí contento y feliz y hacerlo lo mejor posible, y eso va a ser lo que le garantice después, por ahí, que se le adjudique o se le proponga otra tarea que puede ser quizás más amable o más afable, pero uno tiene que estar preparado para jugar el rol que le toque. Creo que en eso también nosotros, y esto sí la cámpora es importante, remarcar un sentido tiene la cámpora, y la cámpora no depende de ningún dirigente, entonces hoy la cámpora ya expresa un concepto en sí, ¿no? una idea de la política, y además somos muchos compañeros, inclusive con roles de responsabilidad, y hoy puedo estar yo, Guado, Cabandier, Otavi, Recalde, Mayra, no sé, Julián Álvarez, tantos compañeros que hay, y quizás que decir, bueno, che, se fue o no estaba ahí, y esto va a seguir funcionando, y la idea no va a cambiar. Entonces creo que eso es un gran logro de Néstor y de Cristina, porque la verdad es que nosotros de alguna manera fuimos una generación huérfana en términos políticos hasta que encontramos a ellos. Vos sabés que siempre me contaba o cuenta Carlos Tomada que apenas asumió, en un momento estaba en el despacho y Néstor le puso una mano en el hombro, mirando por la ventana, estaba mirando la Plaza de Mayo, y le dijo: Carlos, lo que yo quiero es que cada día cuando termines hayas hecho una acción que beneficie a los trabajadores. Esta idea de la responsabilidad y del objetivo también me hizo pensar, hablando de trabajo y hablando de lo que decías vos y la renovación, a partir, digamos, lo he pensado de antes, pero a partir de lo que para mí ha sido la traición de Moyano al movimiento nacional y popular, es la poca renovación generacional que hay en el sindicalismo. Bueno, primero esa frase que dice Carlos Tomada la repitió la presidenta, la planteó esta semana la presidenta, ¿no? Todos los días hacer algo para el pueblo argentino. Y yo creo que eso tiene que ver con la épica de la construcción y de la gestión. Que es cotidiana, son ladrillitos
que se ponen todos los días. Y uno cuando se quiere acordar ya hay un edificio. Construyó de Taj Mahal, ¿viste? Claro, ¿Qué sé yo? y antisísmico además. Todos los días ponerle un poquito, ¿no? Entonces, Perón también decía, la obra de arte está en las realizaciones y no en las concepciones. Entonces, es un principio que siempre hay que tener presente. Me parece que el sindicalismo, parte del sindicalismo argentino, que vos decís que ha confundido el camino en este último tiempo. Yo lo que dije yo, perdóname, Cuervo, es que lo ha traicionado. Bueno, lo ha traicionado. Pero vos sos un político. No, sí, por supuesto que eso está claro. Digo, que lo ha confundido, quiero decir, porque sí. Ha confundido los caminos, está viendo la realidad desde otro lugar, y creo que eso también tiene que ver a esto donde iba, ¿no? A que me parece que han perdido esta idea de todos los días hacer algo, todos los días construir algo por los trabajadores, por el pueblo, de tener una lógica de aplicación al trabajo y a la gestión. Y me parece que han caído en una trampa que tiene que ver con los delirios personales, ¿no? Con concepciones liberales e individuales de qué tiene que ser uno en la política. Sí. Entonces, de repente, hipotecar todo este momento político, todo este proyecto para querer ser gobernador, presidente o lo que sea, porque en el fondo es una discusión muy personal, digo, que ha tenido todo el resto de las observaciones y apreciaciones que se puedan hacer, pero que además para mí tienen una raíz que hay que poner en discusión. Hay un problema que en algún momento va a haber que debatir, que tiene que ver con 50 o 60 años, ¿no? Digamos, después del 55, de cómo se desenvolvió el sindicalismo. Algunos dicen, bueno, hoy se vuelve a vivir la CGT, y la verdad que todos queremos una CGT unida, pero también no podemos negar que hubo divisiones a lo largo de estos últimos, desde el 55 para acá, permanentemente hubo, o podríamos fecharlo más en el momento de Frondizi, ¿no? Cuando se plantea la resistencia o la integración, digamos, la cooptación, y siempre ha habido una discusión en ese marco. Nosotros creo que hoy la tenemos que hacer con mucha madurez, no hay que caer ni en las posturas ultra, digamos, de plantear que el sindicalismo debe olvidar toda representación de los trabajadores, sus reclamos concretos materiales, y abocarse netamente a una teoría revolucionaria y una politización absoluta, ¿no? Pero tampoco el sindicalismo puede olvidarse que se desarrolla en un país, en un modelo de país. Entonces no pueden olvidar lo que pasó en los 90, donde había un país destruido, donde había gremios como la UOM y el ESMATA que prácticamente habían desaparecido, y lo que está ocurriendo. Entonces hay que buscar, como en tantas cuestiones, hay que buscar un punto de equilibrio en la historia argentina. La historia argentina siempre se ha ido bandeando, digamos, en extremos, y creo que en la etapa del 2003 a la fecha estamos buscando una racionalidad que no significa negar las peleas de fondo. Pues nosotros no decimos, ahora lo que nosotros decimos es que hay que mantener los ideales, pero también hay que gestionar todos los días, porque si uno declama mucho y discursea mucho, pero no tiene una gestión con la que pueda transformar la realidad, está equivocándose. Y si uno nada más tiene una lógica de la gestión aséptica, sin definiciones ideológicas, termina no gestionando y poniendo el Estado al servicio de los intereses económicos. Entonces, nosotros tenemos que buscar en eso un equilibrio racional. Cuervo, dame la mano. Gracias. Gracias por todo y por recibirnos aquí y por, bueno, con fuerza y adelante, que sos un referente importante para muchos, jóvenes o no jóvenes, o de los que fuimos jóvenes en los 70 también nos sentimos muy representados por vos y por toda la organización. Bueno, muchas gracias. Gracias, viejo. Chao.